Buenos días. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para ver cómo se aplicarían las ecuaciones de la densidad de flujo, nuestro vector de Poynting, cómo hallar la polarización de un campo radiado por una antena cualquiera. Entonces, ¿vale? Nos dan una ecuación de un campo eléctrico que tiene una componente en θ, una componente en phi. Nos piden la densidad de flujo de potencia, que en realidad es el vector de Poynting. Función de r θ phi. La ecuación de este vector de Poynting, si nos acordamos, es un medio de la parte real de nuestro campo eléctrico multiplicado por el magnético conjugado. Si suponemos que estamos en campo lejano, este campo magnético se puede representar en función del eléctrico y de un valor que es la eta sub 0, la impedancia intrínseca en el vacío. Es decir, que se quedaría tal que E por E conjugado partido de eta sub 0. El resultado de esta operación simplemente es un medio, la parte real de el módulo de E al cuadrado partido de eta sub 0. Tenemos que tener en cuenta que esta E, si solamente tuviésemos una componente, pues sería tal cual la componente que tengamos. Como tenemos dos componentes, la componente en θ y la componente en phi, tenemos que tener en cuenta las dos para los cálculos. Es decir, realmente va a ser un medio eta sub 0. Ya nos podemos quitar la parte real si cogemos el módulo y va a ser E sub θ al cuadrado más E sub phi al cuadrado. Esto es un phi. Como el módulo de los dos, el módulo al final es los números que van acompañando a nuestro vector unitario, esto de aquí, todos estos números, todo el módulo va a ser el mismo, podemos simplificar bastante los cálculos. Si nosotros decimos que el módulo de E sub θ va a ser igual que el módulo de E sub phi, realmente estos cálculos se pueden simplificar como un medio de eta sub 0 y luego 2 por, si cogemos por ejemplo E sub θ, pues será E sub θ al cuadrado. Entonces, este 2 con este 2 se nos va y se nos queda solamente esta expresión de nuestro campo eléctrico al cuadrado y luego partido de 120 pi. Entonces, al cuadrado, todo esto al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25, partido de eta sub 0, 120 pi, multiplicado por seno cuadrado de θ partido de r cuadrado. ¿Y en qué se mide esto? Se mide en vatios metro cuadrado. Y esto es nuestro vector de Poynting. Esto sería el apartado A. Para el apartado B tenemos que hallar la polarización. La polarización hay un modo muy fácil, se puede medir simplemente a ojo, por así decirlo, y simplemente va a ser, en este caso, tenemos, si ponemos este vector en forma fasorial, tenemos una parte que es real, una parte que es imaginaria porque tiene una j. Una componente va a tener solo real, la otra componente va a tener solo imaginaria. Es decir, la diferencia de fases entre la componente θ y la componente phi en este caso va a ser 90 grados. Sí va a tener 90 grados, así. Hay dos posibles casos, que justamente el módulo de mis vectores sea el mismo. Si el módulo de mi E sub θ es igual que el módulo de mi E sub phi, entonces, y también tiene 90 grados, es circular, tiene polarización circular. Entonces, una vez hemos fallado que es circular, algo que interesa también es analizar el sentido de giro. Es decir, cuando esta onda nos está llegando, la impresión que deja va a ser más o menos un círculo. Entonces tenemos que ver si va a venir así o va a venir así. Entonces, para poder hallar eso, tenemos que hallar el sentido de giro. Eso lo podemos ver con el producto vectorial. Es decir, si nosotros hacemos la parte real multiplicado por la parte imaginaria, si esto lo multiplicamos por nuestro vector unitario R, si es mayor que 0, entonces será antihorario. Si es menor que 0, entonces será sentido horario.
En este caso, si hacemos este producto, si esto es R, esto es Z y esto es phi, nuestro E sub R va a tener componente solamente en θ, nuestro E sub I, que es donde tenemos las J, va a tener componente en phi. Si el resultado de esto nos da un R por 1, es decir, que esto es mayor que 0. Esto significa que es este caso de aquí arriba, entonces gira a izquierdas. Y esto significa que es levógeno. Entonces, finalmente, tenemos que hallar la dirección de máxima radiación. La dirección de máxima radiación se puede hallar fácilmente con nuestra función f. Nuestra función f, si os acordáis, se puede hallar tanto mediante el campo eléctrico como mediante la intensidad de radiación. Entonces, mediante el campo simplemente va a ser nuestro campo eléctrico al cuadrado partido de el campo eléctrico máximo. En este caso es simplemente para poder quitarle las constantes y quedarnos con la función que va a variar con respecto a nuestras variables esféricas. Es decir, solamente nos va a interesar este seno de aquí. Como es al cuadrado, la función que nos va a quedar va a ser un seno cuadrado de teta. Este seno cuadrado de teta, si nosotros lo queremos pintar, si nosotros lo queremos representar en 3D, va a ser algo tal que así. Entonces, esto es z, esto es x y esto es y. Si nos acordamos, de aquí parten las zetas, de aquí parten las x's. Como es un seno, el máximo de un seno, el máximo de un seno, da igual el seno que sea, seno de teta, seno de phi, se hace, es 1, y se hace cuando teta vale pi medios, en este caso. Como estamos hablando de este valor de aquí, teta, es cuando va a ser pi medios. Entonces, cuando va a ser pi medios, va a ser todo este plano XY que tenemos, que también por detrás, por aquí y por aquí. Todo el plano XY. Los mínimos va a ser cuando teta valga 0 o valga pi. Es decir, los mínimos se van a encontrar a lo largo de este eje Z. Esto cuando lo representamos va a ser entonces una especie de lóbulos, así. Si lo pintamos como si fuesen los cortes, si lo pintásemos en 3D sería así, todo.